Nunca voy a olvidar la primera vez que escuché pasos viniendo del sótano del hospital, justo debajo de donde nosotras, las enfermeras del turno nocturno, realizamos los reportes de madrugada. Y no eran pasos normales. No eran el caminar firme de un médico apurado o el arrastre cansado de una compañera al final de su turno. Eran pasos lentos, pesados, arrastrados, como de alguien que no sabía muy bien cómo mover los pies, como si estuviera reaprendiendo algo que alguna vez supo hacer, pero que había olvidado durante mucho tiempo. Nadie entra al sótano durante la noche. Esa es una regla no escrita que todas las que trabajamos aquí conocemos bien. Desde que empecé a trabajar en el Hospital General San José hace 3 años, he evitado ese lugar como si algo dentro de mí, algo primitivo e instintivo, supiera que no debía acercarme, como si mi cuerpo reconociera un peligro que mi mente racional se negaba a aceptar. Ese sótano, donde está la morgue, donde guardan los cuerpos de los que ya no volvieron, donde el aire siempre huele a químicos y a muerte, tiene algo que hace que todas prefiramos tomar las escaleras del otro extremo del edificio, aunque eso signifique caminar 10 minutos más. Pero esa noche, mientras revisaba expedientes en la estación de enfermería, tratando de mantenerme despierta con el café frío que ya había perdido todo su sabor, los escuché. Esos pasos imposibles. Venían desde abajo, desde las profundidades del hospital, subiendo por algún conducto o espacio entre los pisos. Y lo más perturbador era que parecían tener un destino, una dirección específica. No era el caminar errante de alguien perdido, era el caminar decidido de alguien que sabe exactamente a dónde va y a quién busca. No debería haber sido posible. A esa hora, pasadas las 2 de la madrugada, la morgue estaba cerrada con llave. El doctor Mendoza, el encargado del área, no entraba hasta las 7 de la mañana, y las llaves estaban guardadas en un lugar seguro, al que solo él y la administración tenían acceso. Nadie podía estar allá abajo, absolutamente nadie. Y sin embargo, ahí estaban esos pasos, subiendo lentamente, acercándose. Eran exactamente las 2:11 de la madrugada, cuando uno de los focos del pasillo explotó con un estallido seco que me hizo saltar en mi silla. Los pedazos de vidrio cayeron al piso con un tintineo delicado, y un olor a metal quemado, a cobre caliente, se expandió por el corredor. Me sobresalté tanto que tiré al piso un frasco de solución salina que rodó bajo el escritorio. Mientras me agachaba para levantarlo, con el corazón todavía acelerado por el susto, escuché algo que hizo que mis dedos se congelaran alrededor del frasco de vidrio. Un golpe seco en la compuerta de servicio que da acceso directo al sótano. Esa puerta metálica pesada que siempre ha estado ahí, oxidada y olvidada, que nadie usa porque hay accesos mejores, más seguros. Pensé que sería un ruido de cañería, las tuberías viejas del hospital expandiéndose con el cambio de temperatura, hasta que escuché el segundo golpe, y luego un tercero. Eran deliberados, espaciados con exactitud, como si alguien estuviera tocando con los nudillos, esperando que le abrieran, como si alguien estuviera pidiendo permiso para salir. Me puse de pie lentamente, dejando el frasco sobre el escritorio con manos que ya comenzaban a temblar. Cada instinto me gritaba que no me acercara, que ignorara esos golpes, que me quedara en mi lugar seguro bajo las luces fluorescentes de la estación. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo que me empujaba a investigar. Curiosidad, tal vez, o tal vez esa necesidad enfermiza que tenemos los humanos de confirmar nuestros peores temores. Me acerqué despacio a la compuerta, paso a paso, sintiendo cómo el aire se enfriaba a medida que me alejaba de la estación de enfermería, con el corazón golpeando tan fuerte contra mis costillas que pensé que iba a romperlas desde dentro. Me incliné y pegué el oído a la puerta metálica helada. Por un momento no escuché nada, excepto mi propia respiración agitada y el zumbido distante de las luces del hospital. Pero entonces, desde el otro lado del metal, desde las profundidades del sótano oscuro, una voz rasposa, quebrada,
como si viniera de una garganta que no había sido usada en mucho tiempo. Dijo mi nombre. María, dijo la voz. No era un grito, no era un susurro, era algo intermedio, algo que sonaba como si la persona que hablaba estuviera haciendo un esfuerzo enorme solo para pronunciar esa palabra. María, repitió, y esta vez pude notar algo en el tono que me heló la sangre. Había reconocimiento en esa voz. Sabía quién era yo. Me aparté de golpe, casi tropezando con mis propios pies. Nadie debería saber mi nombre allá abajo. Nadie que estuviera vivo, al menos. Nadie que tuviera razón para estar en ese sótano a las 2 de la mañana. Comencé a retroceder hacia la estación de enfermería, sin darle la espalda a la compuerta, cuando la puerta metálica vibró con violencia, como si alguien la empujara desde el otro lado con toda su fuerza, o como si algo estuviera tratando de salir. Una sombra se asomó por la rendija inferior de la puerta, por ese espacio estrecho entre el metal y el piso. Era una sombra larga, delgada, que se extendía como dedos buscando a tiendas, como una mano que intentaba encontrar algo a lo que aferrarse, algo que le permitiera salir de ese lugar oscuro. Y mientras la miraba, paralizada por algo que iba más allá del miedo común, me di cuenta de que esa sombra se movía de una manera que no era natural. Se retorcía, se expandía, se contraía, como si fuera líquida y sólida al mismo tiempo. Sentí que debía correr, que debía alejarme lo más rápido posible de esa compuerta y de lo que fuera que estaba tratando de salir. Pero mis pies no respondían. Era como si estuvieran pegados al piso, como si algo invisible los sostuviera en su lugar. Y había algo más, algo en esa voz que me resultaba familiar, como si la hubiera escuchado antes en circunstancias distintas, como si perteneciera a alguien que yo conocía, pero que no podía ubicar en ese momento de pánico. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar el temblor de mis manos, y tomé una decisión que probablemente fue la más estúpida de mi vida. Abrí la compuerta. Mis dedos se cerraron alrededor del pomo helado y tiré hacia arriba. El metal crujió como si no hubiera sido movido en años. La puerta se abrió revelando una escalera empinada que descendía hacia la oscuridad total, hacia ese sótano donde guardamos a los muertos, donde el aire siempre es frío y pesado. Bajé las escaleras despacio, con cada paso sintiendo que estaba cometiendo un error terrible, pero incapaz de detenerme. Llegué al primer descanso, y ahí, en ese espacio intermedio entre el hospital de los vivos y el hospital de los muertos, el aire cambió completamente. Ya no olía a cloro y desinfectante como en los pisos superiores. Olía a formol, ese químico penetrante que usamos para preservar los cuerpos, ese olor que se te mete en la nariz y permanece ahí durante horas. Ese olor no debería estar subiendo a los pasillos superiores, solo debería estar en la sala de autopsias, en ese lugar cerrado herméticamente donde trabajamos con los que ya no respiran. Cuando llegué al sótano, mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la oscuridad. La única luz venía de una lámpara de emergencia que parpadeaba débilmente al final del corredor, proyectando sombras que bailaban en las paredes como figuras deformes. Y entonces lo noté. La puerta de la morgue estaba entreabierta. Solo un poco, apenas unos centímetros, pero suficiente para que pudiera ver un pedazo del interior. Nunca la dejan así. Nunca. El doctor Mendoza es obsesivo con la seguridad, con mantener ese lugar cerrado y controlado. Dice que es por respeto a los muertos, pero yo siempre he sospechado que es por algo más, por miedo. Empujé la puerta apenas, usando la linterna de mi teléfono para iluminar el interior. La luz débil reveló la sala de la morgue en todo su horror silencioso. El interior estaba frío, mucho más frío que el resto del sótano, tan frío que podía ver mi aliento convertirse en vapor. Las camillas metálicas brillaban bajo la luz tenue, perfectamente alineadas como soldados en formación, pero una de ellas estaba desplazada, corrida hacia un lado, como si alguien se hubiera levantado recientemente y la hubiera empujado al hacerlo. El cuerpo que debía estar en esa camilla, un hombre de unos 50 años que había fallecido por paro respiratorio apenas 8 horas antes, había sido trasladado más temprano para un procedimiento post-mortem de rutina. Se llamaba Julio.
Julio Ramírez. Recordé perfectamente su expediente porque yo misma lo había llenado. Decía que había trabajado toda su vida como panadero en el Mercado Central, que tenía 3 hijos y 7 nietos, y que antes de morir había intentado levantar la mano como si quisiera avisarle algo al médico, como si tuviera algo importante que decir, pero se le había acabado el tiempo. Yo misma lo asistí durante sus últimas horas. Vi cómo su respiración se volvía cada vez más dificultosa, cada inhalación un esfuerzo titánico. Lo miré a los ojos cuando dejó de respirar, cuando esa luz que hace que una persona sea una persona se apagó para siempre. Sostuve su mano mientras se enfriaba, cerré sus párpados cuando todo terminó. Y ahora, mirando esa camilla vacía, sentí que algo estaba terriblemente mal. La camilla estaba vacía, completamente vacía. Las sábanas estaban arrugadas, como si alguien las hubiera apartado con prisa. Y había algo más. Había marcas húmedas en el piso de baldosas, marcas que parecían huellas de pies descalzos, conduciendo desde la camilla hacia el rincón más oscuro de la sala. María, volvió a decir la voz desde ese rincón oscuro, y esta vez estaba más cerca, mucho más cerca de lo que había estado antes. Mi corazón se detuvo por un segundo completo.
Casi tropezó con sus propios pies, como un cuerpo que intenta volver a aprender a caminar, que trataba de recordar cómo coordinaba antes todos esos músculos y articulaciones que ahora respondían con un retraso horrible. No grité. Debería haberlo hecho. Debería haber soltado un grito que hiciera que todo el hospital viniera corriendo. Pero no pude. El sonido se quedó atrapado en mi garganta, congelado con todo el aire de mis pulmones. Solo di un paso atrás, luego otro, sintiendo cómo mi espalda chocaba contra la pared fría de la morgue. «No quería», dijo Julio, con una voz que era y no era la suya, una voz quebrada como vidrio molido, saliendo de una garganta que había sido cortada y vuelta a cerrar. No quería estar solo allá abajo. Sus palabras eran dolor puro. No había miedo en ellas, no había furia ni resentimiento, solo dolor, una agonía tan profunda y antigua que parecía venir de un lugar mucho más allá de la simple muerte física. Me desperté, continuó, dando otro paso torpe hacia mí, y pude ver cómo sus pies descalzos dejaban marcas húmedas en el piso. Me desperté en la oscuridad, frío, tan frío, y llamé durante horas, pero nadie respondió, nadie vino. Estaba solo en ese lugar oscuro, y no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. No había ningún protocolo para esto, no había ninguna capacitación que me hubiera preparado para estar frente a un paciente muerto que había vuelto a caminar, que me hablaba con dolor en su voz imposible. Todo mi cuerpo quería correr, quería salir de ese sótano y no volver nunca. Pero sus ojos, esos ojos muertos que aún tenían algo de humanidad atrapada dentro, tan vacíos y tan llenos al mismo tiempo, me hicieron quedarme donde estaba. Dio otro paso. Su pie desnudo rozó el piso helado con un sonido húmedo que me hizo sentir náuseas. Podía escuchar cómo su piel mojada dejaba una marca, cómo se pegaba y se despegaba del linóleo con cada movimiento. «Ayúdame a volver», susurró, y ahora había súplica en su voz. No debía haberme ido. Todavía no era mi tiempo. Algo salió mal. Me fui demasiado pronto, y ahora no sé cómo regresar. El aire de la morgue comenzó a volverse más espeso, más pesado, como si algo estuviera succionando el oxígeno de la habitación. Las luces parpadearon violentamente, encendiéndose y apagándose en un ritmo errático que hacía que todo pareciera una película antigua y dañada. Y entonces, en uno de esos destellos de oscuridad, vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Detrás de Julio, otra sombra se levantó desde una camilla que había estado cubierta con una sábana. Era una figura sin forma clara, alta, imposiblemente alta, demasiado delgada para ser algo vivo. Era como una mezcla de humo negro y huesos, una silueta que no tenía solidez, pero que de alguna manera ocupaba espacio, que proyectaba una presencia tan abrumadora que me costaba respirar solo por estar en la misma habitación que ella. Esa no era humana. Esa cosa, lo que fuera que acababa de manifestarse en la morgue, no había sido humana nunca. No buscaba compañía ni consuelo como Julio. Esa cosa tenía un propósito diferente, más antiguo, más fundamental. Esa buscaba llevarlo de regreso, reclamar lo que había escapado de su control, restaurar el orden natural de las cosas. La figura se movió con una fluidez antinatural, sin hacer ningún sonido, deslizándose más que caminando. Extendió algo que podría haber sido un brazo, o una extensión de la oscuridad misma, y tocó el hombro de Julio con lo que parecían dedos largos, hechos de sombra solidificada. Julio soltó un quejido que no olvidaré jamás, un sonido que no debería poder salir de una garganta humana, un grito de agonía tan puro y profundo que sentí como si me atravesara el pecho como una lanza de hielo. La piel donde la sombra lo tocó se oscureció al instante, volviéndose negra como carbón, como si algo lo estuviera succionando desde adentro, drenando lo que fuera que le quedaba de vida o conciencia o alma. Pude ver cómo esa oscuridad se expandía desde el punto de contacto, subiendo por su cuello, bajando por su brazo, como una infección acelerada consumiendo todo a su paso. Julio extendió la mano hacia mí con un movimiento desesperado, temblando violentamente.
Sus dedos se estiraban, tratando de alcanzarme, de aferrarse a algo vivo, a algo que pudiera anclarlo a este lado de la existencia. «No dejes que me lleve», dijo con una voz que ya se estaba desvaneciendo, que ya estaba siendo consumida por esa oscuridad. «Por favor, María, no dejes que me lleve de vuelta a ese lugar frío. No quiero estar solo otra vez. No quiero». La sombra giró lo que podría haber sido su cabeza hacia mí. No tenía ojos, no tenía rostro, no tenía ninguna característica que pudiera identificar como humana, pero sentí como me miraba con una intensidad que me atravesaba hasta los huesos. Sentí como su atención se clavaba en mí, evaluándome, considerándome, decidiendo si yo también debía ser cebada. El aire se fue completamente de mis pulmones. Traté de inhalar, pero era como si algo bloqueara mi garganta. Mis piernas finalmente reaccionaron. Después de estar congeladas durante lo que parecía una eternidad, finalmente obedecieron la orden desesperada de mi cerebro de huir, de escapar, de salir de ese lugar maldito. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás, sin importarme el ruido que hacía, sin importarme nada excepto poner la mayor distancia posible entre yo y esas cosas en la morgue. Detrás de mí, escuché dos sonidos diferentes que se mezclaban en una sinfonía horrible. El arrastre de algo pesado contra el piso, el sonido de un cuerpo siendo jalado contra su voluntad, y al mismo tiempo algo ligero que se movía sin tocar el piso, un susurro de movimiento que era más una ausencia de sonido que un sonido real, como si la oscuridad misma hubiera aprendido a desplazarse. No volví a mirar. Cada instinto me gritaba que no volviera la cabeza, que no confirmara lo que ya sabía que estaba ahí. Subí los escalones casi cayéndome, tropezando con mis propios pies, aferrándome al pasamanos oxidado con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Podía sentir esa presencia detrás de mí, subiendo las escaleras con una velocidad imposible para algo que no debería poder moverse. Llegué a la compuerta y la cerré de un golpe violento, metiendo la tranca de seguridad sin importar el ruido metálico que resonó por todo el pasillo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el pestillo. Cuando finalmente lo aseguré, me dejé caer contra la puerta, respirando en jadeos profundos que me quemaban la garganta. El hospital pareció volver a respirar. Las luces dejaron de parpadear. El aire perdió esa densidad horrible que había tenido. Todo volvió a la normalidad con una rapidez que era casi tan perturbadora como lo que acababa de vivir, como si nada hubiera pasado, como si los últimos minutos hubieran sido solo una pesadilla de la que finalmente había despertado. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Todavía podía oler el formol en mi ropa. Todavía podía sentir ese frío antinatural pegado a mi piel. Todavía podía escuchar ese quejido final de Julio, esa súplica desesperada de no ser llevado de vuelta a la oscuridad. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del elevador de servicio que baja al sótano, escucho golpes suaves desde abajo. No constantes, no predecibles. A veces pasan días sin que escuche nada, pero luego, cuando menos lo espero, cuando estoy distraída revisando un expediente o preparando medicación, ahí están otra vez. 3 golpes espaciados. Pausa. 3 golpes más. Como si alguien siguiera tocando, siguiera esperando que le abran. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el hospital parece estar conteniendo el aliento, escucho una voz humana que llama mi nombre desde las profundidades. Es la voz de Julio, todavía reconocible a pesar de estar distorsionada por lo que sea que le haya pasado. «María», dice. «Ayúdame, María. Todavía estoy aquí abajo». Y otras veces, lo que es aún peor, escucho otra voz, más profunda, más antigua, una voz que no tiene nada de humano, una voz que hace silencio cuando me detengo a escuchar, como si supiera que estoy prestando atención, como si estuviera esperando el momento exacto para decir algo que no quiero oír. Cada madrugada, exactamente a las 2:11, la luz del pasillo cerca de la compuerta parpadea como aquella vez. No importa cuántas veces la cambiemos, no importa cuántos electricistas traigamos para revisar el cableado, a las 2:11, esa luz falla durante exactos 3 segundos. Y en esos 3 segundos de oscuridad, si estoy cerca, si estoy prestando atención, puedo escuchar ese arrastre desde abajo, ese sonido de algo pesado siendo movido contra su voluntad,
y ese susurro de movimiento que es la sombra desplazándose por el sótano. He pensado en renunciar. He llenado la solicitud 3 veces, pero cada vez que estoy a punto de entregarla, pienso en Julio. Pienso en su súplica final, en cómo extendió su mano hacia mí buscando salvación. Pienso en que tal vez, si me voy, nadie más va a saber lo que está pasando allá abajo. Nadie más va a recordar que hay algo en ese sótano que no debería estar ahí. Algo que se lleva a los que intentan regresar. Y me pregunto cuántos más hay. ¿Cuántas personas han despertado en esa oscuridad fría, confundidas, asustadas, llamando por ayuda que nunca llega? ¿Cuántas han intentado subir esas escaleras buscando la luz, solo para ser arrastradas de vuelta por esa cosa sin forma que vive en las sombras de la morgue? ¿Cuántas voces están ahora atrapadas allá abajo, repitiendo mi nombre en la oscuridad, esperando que alguien las escuche? El doctor Mendoza nunca ha mencionado nada extraño. Llega cada mañana a las 7, abre la morgue, hace su trabajo, se va a las 3 de la tarde. Si ha notado algo fuera de lugar, nunca lo ha dicho. Las camillas siempre están en su sitio cuando él llega. Los cuerpos siempre están donde deberían estar. Todo aparece normal bajo la luz del día. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas que solo suceden en la oscuridad, cuando el hospital duerme y los vivos se retiran a sus cuartos. Sé que hay un turno nocturno diferente operando en ese sótano, un turno que no aparece en ningún registro, manejado por algo que no necesita reloj ni supervisor. Si esta historia te heló la sangre, si ahora vas a pensar 2 veces antes de bajar al sótano de cualquier hospital, si sentiste ese escalofrío recorriéndote la espalda, entonces hazme un favor. Suscríbete a este canal ahora mismo y dale like a este video. Cada suscripción, cada like, cada comentario que dejes contándome tus propias experiencias me ayuda a seguir investigando estos casos reales de terror que ocurren en hospitales de México. Activa la campanita de notificaciones porque subo contenido nuevo todos los días. Mañana te voy a contar lo que pasó en el cuarto de pediatría cuando una enfermera escuchó a un niño riendo en una habitación que llevaba vacía 3 semanas. Lo que encontró cuando entró a revisar va a hacer que la historia de Julio parezca un cuento para dormir. Comparte este video con alguien que trabaje en el turno nocturno. Pregúntale si alguna vez ha escuchado cosas extrañas viniendo del sótano. Pregúntale si ha sentido que algo lo observa desde los lugares oscuros del hospital. Las respuestas que obtengas te van a confirmar que estas cosas pasan más seguido de lo que nos gusta admitir. Y déjame un comentario. ¿Alguna vez has trabajado cerca de una morgue? ¿Has escuchado sonidos que no puedes explicar? ¿Has sentido que hay algo más allá abajo además de los cuerpos que esperan ser reclamados? Quiero leer tus historias. Quiero saber si hay más personas como yo, que saben que los muertos no siempre descansan en paz. Nos vemos mañana con un nuevo caso que no te dejará dormir. Y recuerda, si alguna vez escuchas golpes viniendo desde abajo, si una voz llama tu nombre desde un sótano oscuro, no bajes. No importa cuánto te llamen, no importa cuán familiar suene esa voz. Porque lo que está allá abajo, esperando en la oscuridad, no es lo que parece ser. Y una vez que bajas, una vez que cruzas esa línea entre el mundo de los vivos y el reino de los que ya se fueron, tal vez no puedas volver a subir.